están, amigos? Bienvenidos a Agenda Parlamentaria aquí a través del canal del Congreso. En esta oportunidad nos acompaña el congresista Julio Gagó, representante de Fuerza 2011 por la región Lima. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente quisiéramos iniciar el diálogo conversando sobre cuáles son las principales propuestas que trae usted para este quinquenio. Bueno, en estos momentos he presentado ya mi primera iniciativa de ley, ya la he hecho ingresar, fue aprobada ya por mi bancada, por mi vocero y por más de 6, parlamentarios fujimoristas. Es más, también Cecilia Taid se quiere también, adherir a esta iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley nace justamente porque yo tengo una relación muy estrecha con el pueblo peruano. Tengo una relación muy estrecha porque yo estoy bajando a diferentes lugares de Lima. Como lo hice en mi campaña, ahora lo estoy haciendo también todos los viernes, yendo a los diferentes distritos donde obtuve el voto popular. Y esta iniciativa nace a raíz de choferes, a raíz de taxistas que me llamaban y me decían: doctor Gagó, ¿cómo es posible que el SOAT no cura, por ejemplo, cuando me asaltan y suben un par de personas con arma, me asaltan y a veces me balean? Hay choferes que se quedan heridos, hay choferes que mueren, y no solamente le sucede esto a un taxista, le puede suceder a cualquier persona que tenga SOAT, porque ten en cuenta que el SOAT lo tenemos todos los que tenemos autos. El seguro particular lo tienen muy pocas personas que tienen un gran espectro que cubre el seguro. Entonces, usted estaría haciendo una extensión a la cobertura del SOAT, ¿verdad? Así es, estamos modificando el artículo 30.2 de la ley, en donde estamos incluyendo los actos delictivos, pero que suceden cuando el vehículo está en el uso público, o también cuando esté en uso privado, por ejemplo, en tu cochera que está saliendo, cuando estás en un estacionamiento de una universidad que ya está en el ámbito privado, y tú eres asaltado y de repente te balean o con arma blanca te hacen una herida. Entonces el seguro debe cubrir no solamente al chofer, sino también a los que ocupan el vehículo o los terceros no ocupantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, te quieren asaltar, como el caso, por ejemplo, de Romina, que la asaltaron en plena vía expresa, Paseo de la República, balearon, desgraciadamente le cayó una bala a esta niña que sabemos en la situación crítica que se encuentra, el SOAT no le cubre. Pero por ahí podía haber pasado una persona. Vamos a pensar que hubiera habido una vereda ahí en el Paseo de la República y de repente una de estas balas le cae a esta persona que no tenía nada que ver en el asalto al vehículo. También estaría cubierto. Entonces, hemos logrado con esta iniciativa de ley cubrir todos estos puntos que el SOAT no cubría. Por ahí me dijeron: pero doctor, entonces nos van a aumentar el SOAT, porque si va a cubrir algo más, debe costar mucho más el seguro. No tiene por qué costar mucho más. Y quiero explicarte el motivo. Pero ¿y la póliza también sería la misma o podría eso sí modificarse? No, la póliza tendríamos que aumentar, los actos delictivos. Ya. Y lo que quiero decir es que no debe aumentar el precio, porque el SOAT fue creado con un fin social, o sea, no un fin lucrativo. Por lo tanto, hoy día, en los 10 años más o menos que ya tiene el SOAT ya puesto en marcha, tiene aproximadamente 1.900 millones de soles que ha recaudado. ¿Cuánto ha gastado en las diferentes indemnizaciones? Ha gastado 1.055 millones. Tiene casi una utilidad del 100%. Creo que en lo que es el ramo de seguro es el que tiene mayor utilidad. Y hay mucha gente que desconoce justamente que le favorece una indemnización. Así es. Ese es otro caso que ahorita vamos a comentar. Entonces, para terminar, si yo agrego los actos delictivos, en ningún momento tendría que subir el precio del SOAT, porque hay un suficiente margen para que las compañías aseguradoras puedan cubrir ese tipo de indemnizaciones. Al contrario, van a seguir lucrando aún. ¿Sí? Y te doy un ejemplo. Hoy día hay más de 645 fallecidos en accidentes de tránsito, que hasta ahora no cobran su indemnización, cerca de 10 millones de soles. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Así es. Todavía no hay... Deberíamos crear un puesto o una comisión de información de cómo usar el SOAT correctamente. Muchas personas que no tienen a veces los suficientes ingresos no saben cómo cobrar el SOAT cuando sucede, por ejemplo, fallece en un accidente de tránsito o tiene una lesión grave en un accidente de tránsito. Claro. En el tema del AFOCAP regional, que es el SOAT de las regiones, ¿también se incluiría esta modificación? Bueno, es una buena pregunta. Tendría que incluirse también en todas las, en todo el Perú, también ese tipo de seguro. Que seguramente ahora, de acuerdo a tu pregunta, pienso ampliarlo en la misma comisión donde va a entrar la iniciativa de ley. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay asaltos en carreteras, en los buses, y nos desvalijan y se llevan todo?
Bueno, el SOAT lo que está cubriendo son accidentes de tránsito y en estos momentos actos delictivos, si sucede lesión o sucede muerte. Lo que no está cubriendo es el robo hacia las personas particulares. Ese sería otro tipo de seguro. O sea, nosotros lo que queremos cubrir, muy bien lo que tú has dicho, sube al ómnibus, inmediatamente balean a 2 personas para robarle. Esas personas que quedan o lesionadas o fallecen, sí lo cubriría el SOAT. Más no si robarían pues a todo el, ¿cómo se llama?, a las 40 personas que van en un bus, le quitan sus pertenencias, eso no cubre el SOAT. Bueno, para eso hay un seguro que debe tener también la propia línea de transporte. Interesante su propuesta y seguramente va a tener el respaldo de todos quienes digamos, de alguna manera tenemos permanente flujo vehicular, ¿verdad? Congresista, otro tema, entiendo yo que usted tiene mucho interés en conocer la realidad de los limeños y de los peruanos en general. Nos contaba que durante su campaña electoral tenía contacto permanente y lo mantiene. ¿Cómo está desarrollando ya esta función de representación aquí en Lima? Mira, yo creo que la función de representación, de gestión y fiscalización del congresista que es elegido es muy importante y la debe mantener durante todos los 5 años. Yo cuando estoy en mi campaña, sí es cierto, creo que he recorrido todos los distritos de la Gran Lima, especialmente a los lugares de menos recursos. Y lo que yo escuchaba en la gente decir, usted viene a pedir el voto. Espero que cuando sea congresista regrese. Y le preguntaba por qué me hacían esa pregunta o por qué se ponían un poco serios a decirme, usted ya no vuelve a regresar. Porque ningún congresista por los cuales hemos votado en los últimos quinquenios ha vuelto a regresar. Eso a mí me quedó marcado porque sentí que el voto que ellos habían realizado a favor de un congresista u otro congresista determinado en quinquenios pasados no había satisfecho las expectativas que tenía este votante. Sin embargo, una vez que ya he sido congresista electo, yo todos los días, viernes y sábado, estoy bajando a los diferentes distritos de Lima a trabajar con la gente, a hacer la labor de representación, que se sientan representados, que verdaderamente tienen un congresista que puede ayudarle a hacer sus gestiones. Yo le digo bien claro, el congresista no tiene iniciativa de gasto. Yo no le puedo decir, te voy a colocar una pista, te voy a poner un hospital. Pero, eso sí, está el poder pero sí gestionar con las autoridades. Pero sí puedo gestionar y ayudarlos a gestionar, porque a veces a las directivas y asociaciones que se forman en los diferentes barrios de la Gran Lima o en estos pueblos jóvenes, asentamientos humanos, a veces tienen trámites que se deberían demorar 1 año y 5 años y no consiguen. Entonces ahí puede entrar el congresista para ver cuál es el problema, por qué no se hace inmediatamente el trámite, si el trámite debe ser para 1 año, por qué vamos en 5. Entonces ahí la ayuda que tiene que prestar el congresista a todos sus votantes. Congresista Gago, ¿cómo puede hacer la gente que los está viendo en esta edición a través de la televisión para contactarse con usted y explicarle a la Junta Vecinal los problemas, por ejemplo, que tienen en diferentes puntos de Lima? En primer lugar, yo establezco contacto todas las semanas a través de la radio. Como sabes, estoy en Radio Exitosa, en la 95.5, los sábados de 10 a 11 de la mañana. Entran de frente las llamadas telefónicas la segunda media hora. En segundo lugar, mis oficinas están en el Palacio Legislativo, en la oficina 309, en el 3er piso. Encantado de recibir a todas las directivas que yo las puedo ayudar a gestionar y a representarlos debidamente. Y en tercer lugar, me vas a ver de todas maneras por tu distrito. Para eso también tengo oficinas descentralizadas, una trabajando en San Juan del Lurigancho, otra trabajando en todo el distrito de Ate y Vitarte, en Chaclacayo y Chosica. Estamos trabajando básicamente donde encontramos la mayor cantidad de gente, pero no quiere decir que por no tener oficinas descentralizadas en otros distritos, Julio no vaya a ir. Al contrario, estamos trabajando con cada uno de ellos. Yo voy a ser el congresista que ustedes me van a encontrar con toda la facilidad. Usted es un hombre emprendedor, ¿verdad? Lo demuestran su elección como congresista, su inicio como empresario y su permanente, digamos, aparición en los medios siempre para promover el tema empresarial. Sin embargo, los peruanos tenemos un grave problema, que es el problema que somos poco optimistas. Cuando uno va a buscar un empleo, por ejemplo, muchos van pensando ya, ¿conseguiré o no? ¿Cuánto me pagarán? Pero ¿cómo hacer para que el peruano sea optimista como usted y ganador? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Perú ha ido cambiando. Yo no comparto tanto ya que el peruano sea pesimista. ¿No cree mucho? No comparto tanto porque en las últimas décadas el Perú ha evolucionado no solamente económicamente, sino también empresarialmente. Hoy día hablamos de emprendedores ya como ciudadanos de primera categoría. Hace 10, 15, 20 años atrás, cuando decíamos emprendedores, era un ciudadano de tercera categoría. Yo me inicié como un emprendedor, como muchos de ustedes que me estarán viendo a través de las cámaras. Yo me inicié debajo de una escalera de 1 metro cuadrado, en Girón Alzángaro 1060, con una máquina copiadora.
Ese era todo el capital familiar, digamos, que teníamos. Y hoy día somos una empresa que ha pasado inclusive las fronteras de nuestro país. Estamos en Perú, estamos en Colombia y estamos ya por abrir en otro país. O sea, en el Perú tenemos verdaderamente emprendedores. Lo que yo sí creo es que no basta solamente tener el ímpetu para ser emprendedor. Cuando uno quiere ser un verdadero emprendedor, primero, no tiene horario de trabajo. A veces el peruano se confunde y dice, bueno, ahora soy emprendedor, yo soy el gerente, en vez de trabajar todo el día de 8 a 8, trabajo menos. Trabajo menos. Ajá. Primer gran error. Segundo gran error es que cuando uno quiere ser emprendedor y en lo que emprende, tiene que profesionalizarse y capacitarse. O sea, yo nunca voy a tratar de decir yo sé todo. Al contrario, si yo estoy realizando un emprendimiento, por ejemplo, en textil, pues tengo que prepararme y capacitarme en todo lo que es textil. Porque el mundo hoy día es muy grande, el mundo está globalizado, está interconectado. O sea, tengo mucho que aprender, mucho que captar para que mis emprendimientos en mi país, primero, sean exitosos hacia mi familia y, por consecuencia, para el crecimiento económico del Perú. Claro, y tenemos un crecimiento que está en un buen ritmo, ¿verdad? Es una bonanza económica que esperemos se mantenga así, aunque los últimos resultados internacionales no sean muy buenos en los últimos días. Bueno, es cierto, hay una crisis hoy día en Estados Unidos, en la parte también de Europa y también parte del Asia. Se dice que se va a reducir seguramente nuestras exportaciones, pero yo creo que el emprendedor justamente nace a raíz de las crisis. Y de los retos. Y de los retos. Donde crece más un emprendedor, y lo puedo decir yo por mi experiencia personal, donde hemos crecido más económicamente y empresarialmente, es justamente en las crisis. Porque tenemos que saber afrontar las crisis de un país cuando suceden para ver por qué camino vamos a ir para realizar nuestro emprendimiento con éxito. Es ahí el detalle principal del emprendedor. Correcto, congresista Julio Gago, le agradezco mucho por haber estado aquí en esta agenda parlamentaria. Es el inicio de una serie seguramente de encuentros. Entiendo que usted va a participar también ya muy pronto en varias comisiones, Trabajo, Constitución. Bueno, estamos en Trabajo, estamos en Constitución y también en Presupuesto. En Presupuesto. O sea, va a tener usted una nutrida agenda parlamentaria aquí en el Congreso en los 5 años. Bueno, lo que queremos es trabajar realmente. Como tú sabes, Fuerza 2011 es una oposición pero constructiva y todo lo que nos conlleve dentro de estas iniciativas de ley que presentarán las diferentes bancadas, que sea para distribución de riqueza, inclusión social y crecimiento económico, y hoy día seguridad, que es lo que demanda el pueblo peruano, tengan la seguridad que Fuerza 2011 apoyará todas esas iniciativas. Muy amable. El congresista Julio Gago de Fuerza 2011, representante por la región Lima, estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria.